La invitación a este ciclo que abrimos hoy. La verdad que es un placer siempre colaborar con la escuela y la verdad que en todas las sesiones que doy, en todas las mesas redondas en las que participo con la escuela, siempre me llevo cosas, es muy bilateral y pues eso siempre es una alegría total, ¿no? y un crecimiento. Así que voy a compartir pantalla. A ver un momentito. Perdón, mientras intenta Ana. Yo tengo una duda porque es la primera vez que participo y como has dicho que lo vas a grabar, no sé luego este vídeo si lo compartís con gente de la escuela o es abierto para todo el mundo. Hola Elisa, perdona. Bienvenida. Se comparte solo en la escuela, solo dentro de la escuela. ¿Vale? De todas formas, cualquier duda que tengáis a través del correo de contacto. Y igual, Ana, te voy a interrumpir, que como somos muy poquitas, igual podríamos hacer como una presentación así rápida, ¿te parece? Iba a ir a hacerlo ahora mismo. Fenomenal, pues entonces nada, dale. Vemos tu pantalla, ¿vale? Vale. Pues bueno, lo primero de todo también quería no solo presentarme, sino me gustaría mucho que os presentarais y para ello siempre hago en los talleres de emprendimiento que doy una dinámica que se llama Volemos Juntas. Volemos Juntas no es solo contarnos un poco quiénes somos, sino también un poco en qué estado está nuestro proyecto. Y si tuviéramos todos los recursos del mundo y todo fuera muy fácil, ¡buah! Que dices, venga, todo va a salir bien, lo tengo todo es fácil, ¿a dónde nos gustaría llegar con nuestro proyecto? ¿No? ¿A dónde es donde queremos llegar? ¿Dónde es con lo que soñamos? ¿No? Entonces yo os invito, Elisa y Maela, a quizás compartir para sobre todo ponernos en contexto, conocernos, porque aquí es donde empieza la red de emprendimiento, ¿no? Conociéndonos un poco y además en esta sesión que me parece un lujo, estamos muy en familia, así que podemos contárnoslo y luego yo ya os cuento un poco el camino que he ido haciendo. ¿Qué os parece? A ver. Bien. Sí. Sí. Perfecto, pues nada, Elisa, si quieres empezar. Vale, es que estoy aquí entre ventanas. Bueno, vale, nada, eso que nos habíamos quedado a medias de lo de compartir el vídeo, que yo entiendo que es una cosa que se va a quedar entre la escuela, que no va a ser pública en YouTube ni nada de eso, más que nada por el entorno y estar pues, más a gusto. Bueno, pues yo soy Elisa Menchero, soy diseñadora de calzado deportivo, soy diseñadora de producto y me especialicé en calzado deportivo. Llevaba más de 7 años, casi 8, en mi empresa, en una empresa privada y bueno, pues llegaba en la que he aprendido un mogollón, me lo he pasado bien con proyectos y con otros mal, pero llegaba un punto en que ya ni me sentía yo identificada con la empresa, yo no tenía ganas de hacer cosas nuevas, la empresa me estaba llevando por unos derroteros que a nivel profesional no me estaban llenando y bueno, pues he hecho un parón, estoy en un momento de excedencia y ahora que tengo energías y ganas, pues sí que tengo ganas de hacer algún proyectito nuevo. Esto pues lo cuento rápido, pero es bastante más denso el proceso de decidir un poco qué hacer, cómo enfocar, porque al final también es laboral, pero es tu vida personal que os voy a contar. Entonces, bueno, eso un poco. El proyecto sí que me gustaría que fuera sobre diseño de calzado deportivo. Entiendo que es de gran amplitud, magnitud, pero bueno, como le decía a una amiga, digo, hay muchas opciones, he tirado por la difícil, ya tendré tiempo de ir bajando expectativas. Estoy 1 año de excedencia y hasta ahora llevo 2 meses, empecé en marzo. Y ahí voy. Os conozco de haberos seguido, os conocía de podcast de Carne Cruda y eso, y de Juntas Emprendemos.
Y a ellos tenía fichadas por las redes y digo, pues ya es el momento de ponerme en contacto con ellas. Y esa es la primera actividad que participo. Muy bien, pues bienvenida, Elisa. Súper, Gracias. súper, Elisa. Miles de gracias. Bueno, me presento yo. Yo soy Maela, soy Marga Quintela. Vivo aquí en Galicia, entre Galicia y Extremadura, y estoy empezando un proyecto de una empresa, empezaremos como asociación en principio, de una empresa de servicios culturales, pero enfocada también a la inserción de los colectivos, de distintos colectivos culturales, ¿no? Estoy detectando en principio que es muy difícil utilizar la palabra inserción porque integración, inserción, visibilización, porque a la gente le asusta y la gente piensa que las distintas expresiones culturales están ya insertadas, ¿no? Como hay una igualdad de derechos, pues no se preocupan en visibilizarlos. Esto viene de que yo formo parte de una familia mixta. Mi compañero desde hace 25 años es un músico de Angola y tenemos también un hijo de 24 años que también es músico de formación, músico que estudió en la Escuela Superior de Música, ¿no? Y que tiene muy difícil los circuitos culturales, ¿no? Porque siempre la música de otros países tiene que estar inserta pues, en cuestiones contra el racismo, en cuestiones de interculturalidad, pero no en música como música de por sí, ¿no? Y detectas que es eso, que estas personas que vienen de fuera no están visibilizadas, no están integradas culturalmente, ¿no? No culturalmente como parte de la sociedad, sino que su identidad no se visibiliza. Y a partir de ahí surge este proyecto, empezará como asociación y a partir de ahí, en unos 3 años, procuraremos hacer una empresa. Genial, pues bienvenida y muchísimas gracias. Enhorabuena a las dos por super proyectos, porque la verdad que muchas veces en el emprendimiento pensamos, no, si yo todavía no soy emprendedora, ¿no? Porque no vemos ya que está el producto ahí, que no tenemos la marca hecha o que no tenemos el colectivo hecho. Pero yo creo que el emprendimiento empieza cuando tienes una idea y tienes la ilusión, ¿no? Ya se está gestando ahí tu idea y no es solo cuando acabas y llegas al mercado y lo empiezas a pelear, sino que ya empieza, ¿no? En el momento en el que empezamos a imaginar y a volar con nuestros proyectos. Así que enhorabuena. Y una cosa que creo que no he escuchado, Elisa, es ¿de qué zona eres? Soy de Toledo. Toledo, vale. Os lo pregunto porque en la segunda sesión que haremos el martes que viene, haremos una sesión que es más práctica, más aplicada de todas estas ideas que vamos a ver hoy. Entonces, a nivel regional puede ser interesante compartir los territorios y alianzas en regiones donde estáis, para que sean alianzas locales y tengáis ahí redes de apoyo mutuo, ¿vale? Sí, me parece fantástico, sí, sí. Así que por eso os preguntaba. Pues nada, voy a empezar un poquito todos los conceptos que vamos a ver hoy. Os voy a presentar un poco quién soy y qué hago. A ver si lo veis bien porque lo voy a poner en modo presentación. Vamos a ver. ¿Lo veis? Sí, sí, Genial. Pues bueno, yo me llamo Ana Guerrero Alonso y estoy al frente de Dicha y Hecho, que es un proyecto que tiene dos ramas igual de importantes. Por un lado, hacemos innovación en el sector de los productos de limpieza ecológicos para dar alternativas innovadoras y reducidas en impacto a los productos de limpieza convencionales. Y por otro lado, hacemos divulgación pues desde el aula. Para eso y bachillerato con un aula que se llama Aula por la Tierra, que es un taller que hacemos para adolescentes de economía social, cambio climático, ciencia y consumo responsable.
y también dirijo un programa científico que se llama De Cañas por la Tierra, en la que juntamos a científicas y científicos de alto nivel con toda la ciudadanía, experta y no experta, para hablar sobre temas de manera informal y bueno, generar reflexiones colectivas en la sociedad que bueno, pues, nos ayuden a reducir el impacto de nuestra vida en la Tierra. Y bueno, colaboro de manera frecuente con escuelas de emprendimiento como la Escuela de Juana Millán, y bueno, intento apoyar a las mujeres en el emprendimiento hacia un emprendimiento que sea más justo, más sostenible y que tenga una mirada ecofeminista y de economía social, que es lo que voy a intentar trasladaros durante esta sesión de hoy. Y bueno, ¿de dónde sale toda esta idea? ¿De dónde vengo yo? ¿Qué es lo que he hecho, no? Bueno, pues yo tengo una formación científica, hice un doctorado en inmunología y enfermedades infecciosas en la Universidad de Londres y bueno, pues después de terminar mi doctorado y de haber investigado en varios virus, que es en Ana, donde yo me... disculpa, te voy a interrumpir un segundo. No sé si Dime. vosotras veis bien la presentación, porque yo no veo como tres pantallas distintas, como no sé vosotras. Igual si la veis bien vosotras no hay problema. A ver. Más o menos sí. Sí, es que veo como la siguiente diapositiva que vas a pasar y demás, pero a lo mejor es solo en mi caso. No, es porque es bueno. el... Sí, en miniatura, está en Eso la es. miniatura a la derecha. Como que no lo vemos en pantalla completa, tu A presentación, ver. ¿sabes? Como que vemos la siguiente que va a venir y así, que a lo mejor si la puedes poner en pantalla completa es No sé más. cómo ponerlo en pantalla completa. Un momento. A ver, ¿cómo podemos hacerlo? ¿Aquí lo veis mejor? Sí. A lo mejor arriba en configuración de visualización o algo así te da opción, no lo sé. Es que vemos como... Te paso por el WhatsApp para que veas lo que vemos, por si puedes adaptarlo. Ahora sí que se ve más... ¿Y bueno, ahora? parece que sí que ya está en pantalla completa, ¿no? ¿Lo Sí, veis en pantalla completa? sí, yo creo que sí que ya está. Perfecto, Gracias. sí, pues es en Perdona, vista de lectura, no en presentación. Perfecto, pues muchas gracias, Sandra. nada. Lo veis todas, ¿verdad? Elisa, ¿también lo ves tú? Sí, sí, sí. Vale, perfecto. Pues bueno, después de haber hecho un doctorado en inmunología y haber investigado en varios virus, que es en donde yo me especializo, pues hice una formación en innovación durante 5 años en una consultoría que se dedicaba a temas científicos y temas de innovación y de asuntos regulatorios. Y bueno, pues durante esos años en donde trabajé lo que yo llamo para empresas así un poco bastante malignas, pues bueno, fui haciendo algunos viajes que la verdad que me abrieron la mente y me hicieron reflexionar mucho. Pongo siempre esta foto porque cuando vi este árbol lloré de la emoción, es un samauma en la Amazonía y la verdad que es una cosa, en la foto no se aprecia, pero es una cosa espectacular, inmensa y bueno, pues creo que estos viajes a la selva, a la Amazonía, pues me abrieron algunas reflexiones interiores, ¿no? Pues bueno, de cómo tratamos al medio natural y cómo tenemos que preservarlo, como que removieron cosas en mí que yo creo que en ese momento no me di cuenta, pero con el tiempo las he ido identificando. Y además pues me crucé con campañas de consumo responsable, que quizás conocéis, no sé si conocéis la campaña de ropa limpia y vivir sin plástico. Bueno, pues la campaña de ropa limpia es una campaña que la primera vez que me crucé con ella creo que cambió mi modo de ver el mundo realmente y de ver sobre todo mi consumo. Es una campaña que lo que intenta es visibilizar las condiciones malas que tienen las personas que hacen, sobre todo las mujeres, porque son en su mayoría mujeres que hacen nuestra ropa en otros países,
y lo que hacen son campañas políticas de presión para promover que haya buenas condiciones laborales y salarios dignos para todas estas personas. Y bueno, me parece una campaña muy potente porque no llama al boicot, sino que lo que llama es a presionar a estas marcas. Ahora tiene una campaña muy potente que estamos participando en ella desde Dicha y Hecho, que es una campaña para que IKEA, Amazon y alguna más, que ahora mismo no me acuerdo, Decathlon, firmen el acuerdo de seguridad textil, que es un acuerdo que lo que busca es intentar asegurar la seguridad de las personas que trabajan en sus fábricas. Así que os invito mucho a verla porque a mí me cambió la vida y me hizo cuestionarme, ¿no?, de dónde vienen las cosas que compro, de dónde vienen las cosas que consumo, ¿no? Y luego esta pareja entrañable que además luego he tenido el placer de conocer, que son Patri y Fer, que son del blog vivirsinplástico.com, que son una pareja que lleva viviendo sin plástico desde 2015 y nos enseñan trucos para intentar reducir nuestro plástico, ¿no?, nuestro consumo. Entonces se me juntaron los viajes con estas campañas de consumo responsable y luego pues me puse a hacer un proyecto de innovación de I+D a la par que trabajaba, porque me imagino que como todo el mundo al final tienes que compatibilizar muchas veces tu trabajo de salario a no ser que tengas unos ahorros, con tu emprendimiento. Y bueno, pues fui haciendo un mapeo a nivel estatal de opciones ecológicas de productos de limpieza, de fabricantes, y bueno, me especialicé en esta rama porque los productos de limpieza son muy contaminantes, todos vienen en plástico, la mayoría no sabemos ni de dónde vienen, ni qué fórmulas tienen muchos tóxicos para los ecosistemas. Entonces me pareció que era un sector todavía muy pobre en ese sentido, en alternativas interesantes, y por eso me especialicé en esto. Y bueno, el 2020 lancé Dicha y Hecho, que es nuestra marca. Como podéis entender, en 2020 fue un año muy fácil para todo el mundo, un año para emprender maravilloso. Y bueno, yo iba a lanzar, ya estaba fuera de mi trabajo asalariado en febrero, y en febrero llegó la pandemia, nos arrasó y no pudimos salir hasta junio, y bueno, estuvimos muchos meses sin ingresos y fue una etapa dura, pero bueno, salimos y seguimos adelante, que no es poco. Y bueno, pues salió nuestra pequeña marca que bueno, se dedica a la producción ecológica de productos de limpieza. Y bueno, pues entre medias de eso estudié un grado de Economía Social y Solidaria, que es un posgrado de la Complutense, de la Universidad Complutense, que la verdad que volví un poco loca a mi familia porque ellos creían que ya no iba a volver a la universidad, y otra vez volví a la universidad después de haber estado un montón de años de nuevo. Y la verdad que el posgrado en Economía Social cambió mi vida, cambió la forma en la que veo el mundo y también en la que lo habito. Y yo creo que gracias a ese posgrado estoy aquí, en parte, porque bueno, me hizo ver el mundo de otra manera. Y bueno, dentro de todas ese grado, pues me hice socia cooperativista de mercado social, que en este caso es de Madrid porque estoy en Madrid, pero como estáis en otras regiones, no os preocupéis, que os voy a presentar territorios cercanos para vosotras de los mercados sociales. Soy socia también cooperativista de una cooperativa de energía 100% renovable, que es La Corriente. También tenéis cercanas a vosotras y os las presentaré en la segunda parte. Y colaboro de manera frecuente con Economistas Sin Fronteras, también para promover una forma alternativa de economía. Y bueno, pues también ya el último año he hecho también un curso de ecofeminismo, 2 cursos de ecofeminismo de filosofía en la Universidad de Valladolid, que también ha cambiado otra vez mi forma de ver la vida. Ahora mismo el ecofeminismo es mi vida, y lo que estoy tratando a través de mi trabajo es divulgar el ecofeminismo aplicado al emprendimiento y a la actividad empresarial, que es lo que vamos a hacer hoy, ¿no? Cómo la filosofía del ecofeminismo nos puede ayudar a tomar decisiones empresariales en nuestros proyectos de emprendimiento, que sean coherentes con el momento que vivimos, ¿vale? Esto es lo que vamos a tratar de hacer. Y además, cómo eso nos va a resultar ventajoso en nuestro emprendimiento, ¿vale? No solo para el mundo, sino también para nuestro propio proyecto, ¿vale?
Entonces, bueno, durante el taller iremos viendo como estos pequeños logos, tendremos el logo de las palomitas, que será un poco debate, tendremos el logo de las lecturas, por si queréis ir apuntando algunos textos que para mí han sido muy influyentes y que creo que son fundamentales para entender el mundo como es ahora mismo, y también algunas herramientas por si queremos investigar. Al principio del taller voy a estar hablando un poquito de ciencia y cambio climático. Es verdad que no estoy segura de vuestras formaciones, entonces perdonadme por anticipado si lo que cuento son cosas que ya sabéis, pero lo que pretendo es que estemos todas en la misma página y que todas entendamos un poco los mismos conceptos, ¿vale? Así que perdonadme si esto es algo que vosotras tenéis absolutamente interiorizado y sabéis, ¿vale? Pero bueno, simplemente para que estemos un poquito en la misma página, ¿vale? Entonces, para empezar un poco, el taller me gustaría que simplemente nos tomáramos 5 minutos para de manera individual pensar en algunos referentes de empresas que tú, si a ti te preguntan referentes de empresas, ¿en quién piensas? ¿Vale? ¿Quién creemos que son los referentes de empresas? ¿Qué características tienen esas empresas en común? ¿Y cómo creemos que llegaron donde están? ¿Vale? ¿Cómo creemos que llegaron donde están? ¿Vale? Entonces, me gustaría eso, que nos tomáramos 5 minutos para pensar en esos referentes que nos van a poner un poquito en el contexto de dónde partimos en este taller, ¿no? Dónde estamos, ¿no? Vale, pues ¿necesitáis algo más de tiempo o vamos bien? ¿Bien? Vale, fenomenal. Pues nada, ¿qué referentes habéis anotado? Bueno, Podéis empezar la que queráis. a ver, es que yo, mi caso es un poco, va por dos partes, claro, porque si yo pienso en marcas de diseño de calzado, que claro, yo igual pues miro y hago estudio de mercado, hay dos tipos de marcas, las que son pues ya de un comercio ya más amplio, más conocidas, con una larga trayectoria y que detrás de ellas pues no sabemos qué, qué habrá, qué tipo de, pues eso, de financiación, de empresas, de subempresas, de todo habrá, pero bueno, no dejan de, pues, estéticamente ser referentes y ver lo que te gusta, incluso dices, joder, es que a ese precio yo veo marcas sostenibles que tienen el mismo precio, ¿no? Que al final es como también uno de los argumentos que se suele decir, es que lo sostenible es más caro. Entonces, bueno, pues tengo como dos marcas de estas grandotas que tienen larga trayectoria y dos marcas de estas de más corta trayectoria, que son más, se ve un proyecto personal, por lo menos lo que ellas cuentan. Además hay detrás chicas que yo veo de mi edad, mujeres que parece que te sientes más identificada, más pequeñitas, con un carácter sostenible, lo cual muchas veces también me da un poco de, porque digo, joder, claro, es que una marca tan chiquitita tienen que, las muchachas, las mujeres estarán todo el día publicitándose, todo el día haciendo referencia a esto, de que es un proyecto pequeño, no sé si me estoy explicando. Sí, Digo, sí, joder, Sí, sí. si al final el producto, entonces claro, si al final el producto puede valer el mismo precio, que es lo que al final el consumidor va a tener muchas veces en cuenta, si no está tan concienciado como nosotras. Digo, joder, entonces bueno, pues lo distingo en esos dos bloques, grandes bloques. Vale, y por ejemplo, en las empresas grandes, una característica común que podríamos decir es que tienen una facturación enorme, ¿no? Sí, sí.
Ujú. Pero Y por ejemplo, saliéndote de tu sector, Ya ¿qué por- dices? Olvidándonos un poco del sector vuestro, si tuvieras un referente de emprendimiento que digas, venga, una persona que ha emprendido, ¿quién se te ocurriría? O una empresa que ha tenido mucho éxito, ¿quién sería? yo es que no lo sé, Empresas que nos porque, rodean, que tienen mucho éxito. pero de corto recorrido quiero decir, es que de largo y No, de corto no, de con, corto y de largo, todas emprendieron en algún momento. joder, pero es que lo que yo siempre pienso es, sí, emprendieron, pero ¿qué recursos tenían y qué apoyo? Vale, bueno, ahí están las preguntas, Maela, ¿qué ideas has tenido? Bueno, vamos a ver. Os comento un poco así mi formación para que se vea un poco las ideas y las empresas que he elegido, ¿no? Yo soy gestora cultural y también he estudiado integración social. Entonces, claro, el proyecto es visibilizar a los colectivos emigrantes, revalorizar sus actividades artísticas, pero también trabajar con la comunidad, ¿no? Y no encuentro referentes. ¿Qué empresas puedo ir encontrando en cada sector? Pues por el trabajo con artistas locales, ¿no? Bueno, artistas inmigrantes que viven aquí en España. Una empresa, una productora musical que me pareció muy interesante era Nube Negra, que está ahí también en Madrid, ¿no? No sé si sigue su actividad o no, pero en los años 90, principios del siglo XXI, tenía una actividad de visibilización de artistas extranjeros, artistas africanos, suramericanos, muy interesante. Y luego me han comentado también que por cuestiones de trabajo con la comunidad hay un proyecto también muy interesante en Madrid que es Grigri Project, por el trabajo que hace con las comunidades extranjeras. ¿Cómo se llama este último? Grigri Project. Ok. Qué bien que lo menciones, Maela, porque Susana, que es una de las personas que está al frente de Grigri Project, estuvo en una de las ediciones de Juntas Emprendemos hace un montón de tiempo. Qué guay. ¿Vale? Pues me lo recomendó. Estoy en un coworking para ayudar a coger forma a este proyecto, ¿no? Y me lo recomendó María Montesinos, de La Ortiga Cooperativa. Sí. Y nada, ideas así de empresas que me gustan pero que no tienen que ver con el sector. Es que como empresas, a mí me gusta mucho el hacer de soberanía alimentaria, porque visibiliza mucho los trabajos de distintas organizaciones que están en el territorio. Y luego hay una fiesta que se produce en Portugal todos los años, tiene tintes políticos, pero visibiliza también mucho la actividad de los artistas que forman parte del mundo lusófono, que es a Festa do Avante. Y quizás, pues si tengo que buscar unos referentes fuera de este ámbito, ¿no? Serían esos dos. Genial. Pues os habéis centrado mucho en empresas que os gustan y que son cercanas a vuestros sectores, ¿no? A nivel político, y eso es maravilloso porque partimos de un lugar más concienciado, ¿no? Pero bueno, pasa mucho que cuando pensamos así rápidamente en referentes de empresas, algunas de las que nos vienen a la cabeza son estas empresas enormes que en cierto modo, y aunque no nos gusten, dominan el mercado, porque es verdad, o sea, son como las más conocidas, es a las que recurre todo el mundo, incluso gente concienciada, y bueno, y tienen unas características comunes, ¿no? Y muchas veces esas características comunes y cómo emprendieron, a veces en las narrativas tradicionales de economía clásica, van mucho por el camino más neoliberal, ¿no? De, bueno, lo consiguieron con su esfuerzo, con toda esa, pues eso, con poco a poco.
cuando realmente muchas de esas empresas, estamos hablando de las empresas clásicas como Amazon, como Microsoft, vienen de emprendedores que son todos con un corte específico, ¿no? Son todos hombres, son hombres blancos, que además empiezan y parten de un capital muy, muy potente, y que además no solo parten de una situación privilegiada económicamente, sino que además están rodeados de contactos, de una red muy fuerte que hace que propulse sus proyectos con muchísima rapidez, ¿no? Y este tipo de referentes, que me alegra ver que no son los vuestros y que estamos en la misma página, es una alegría total. Por desgracia, yo doy muchas aulas en ESO y bachillerato, son los referentes de la mayoría de los adolescentes, ¿no? De hacer dinero muy rápido y de toda esa cultura. Y esa cultura, esas narrativas, no son narrativas que vengan de la nada o de Instagram. Tienen sus orígenes en una teoría que es la teoría del Homo economicus. A ver, ¿por qué no se me pasa de diapo? Tienen su teoría, tienen su referencia en la teoría del Homo economicus. El Homo economicus es un término que empezó a utilizar John Stuart Mill de la Escuela Clásica de Economía en el siglo XIX. Y bueno, el Homo economicus es ese hombre que tiene características comunes, ¿no? Que es independiente, está aislado, es totalmente racional, es una persona egoísta, no es vulnerable. La enfermedad, el tiempo de descanso no le afectan porque lo único que le importa es su emprendimiento y llegar a la cima, ¿no? Y para explicar el Homo economicus me gusta mucho utilizar esta imagen, la utilizo exactamente por razones exactas, porque bueno, yo soy senderista, me encanta la montaña y creo que en el senderismo hay como muchas veces como una obsesión por la cima, por llegar a la cima, ¿no? Por estar ahí arriba e ir cumpliendo cimas, ¿no? Y al final parten de la misma narrativa, ¿no? Subo ahí solo, domino la naturaleza, domino todo y me hago con la cima, ¿no? Y eso en el emprendimiento es muy similar. Llego, arraso con el mercado, no cuido de mi entorno, no cuido de mi plantilla, no cuido de nada, pero yo solo estoy ahí arriba, me hago con todo el capital y conquisto el mercado, ¿no? Y bueno, eso todo tiene ese origen, ¿no? El Homo economicus que hasta día de hoy siguen un montón de ejemplos. Ejemplos en el emprendimiento que veremos en la segunda sesión también, ejemplos prácticos de narrativas clásicas que yo sigo oyendo todo el rato en los círculos de emprendimiento de mujeres. Las estoy oyendo hablar y oigo referencias al Homo economicus que no identificamos, pero que es muy importante, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que tenemos que ir deconstruyendo esta idea de que no somos vulnerables, de que no somos dependientes ni interdependientes con la naturaleza. Tenemos que ir deconstruyendo eso porque al final se demuestra en el emprendimiento y en la actividad empresarial que los proyectos que están bien rodeados, los proyectos que tienen una red de apoyo fuerte, que no van solos, que van en cooperativa, que van colaborando, son proyectos más resilientes, proyectos que van a aguantar más las crisis, y eso en este momento de la historia es especialmente importante porque estamos en un momento de muchísima incertidumbre planetaria. La incertidumbre es algo con lo que tenemos que convivir en nuestros emprendimientos, ¿no? Entonces, creo que es muy importante que esto siempre lo tengamos en mente, ¿no? Intentar abandonar esa idea de ser independientes, totalmente autónomas, también esas narrativas nos calan con perspectiva de género, ¿no? Porque nos vienen de todas esas referencias de la mujer empoderada, la que puede con todo, la superwoman, ¿no? Y eso muchas veces en el emprendimiento nos pone en situaciones de peligro, de salud mental, de salud física y peligro a nuestros proyectos también. Entonces, es una narrativa que yo creo que conviene cuanto antes ir deconstruyendo y ir siendo muy conscientes de que viene de aquí, ¿no? Entonces, bueno, para ponernos un poco en perspectiva, yo creo que es muy importante entender que cuando emprendemos
nuestra idea, emprendemos en un mundo que es un mundo que está cambiando y que es un mundo que ahora mismo tiene una serie de problemas, ¿no? No podemos ignorar esos problemas cuando emprendemos. Entonces, bueno, me imagino que estos gráficos a lo mejor los habéis visto. En el gráfico de la izquierda tenemos los cambios de temperatura en Europa y además esta es la portada del libro nuevo de Greta Thunberg, que ya sabéis que está encabezando el movimiento estudiantil por la huelga climática. Y bueno, a mí me parece una representación muy clara, lo ha hecho un profesor que se llama Ed Hawkins de la Universidad de Reading, y os invito mucho a mirar esta herramienta que es showyourstripes.info, la tenéis aquí abajo, y es muy interesante ver cómo las temperaturas han ido cambiando con el tiempo, ¿no? Pues tenemos hacia 1910 temperaturas más frías que están representadas en azul y cómo se van calentando en los años siguientes, ¿no? Y es muy interesante ver, por ejemplo, en showyourstripes.info las diferencias sutiles que hay entre Europa y África, ¿vale? Que no os voy a contar cuáles son porque creo que es como algo interesante de ver cada una, pero bueno, hay diferencias sutiles entre África y Europa y os invito mucho a echarle un vistazo. Y bueno, pues en el gráfico de la derecha tenemos los cambios de temperatura junto a las emisiones de CO2 que están en rojo, la línea roja, y los cambios de temperatura que se van cambiando con los años en el eje de las X. Y bueno, pues vemos claramente, de hecho esta publicación ya tiene muchos años, que a partir de más o menos 1855, que lo podéis ver aquí en el gráfico de las X, pues vemos que según van subiendo las emisiones de CO2, va subiendo la temperatura global. Y eso no es casualidad que ocurra en 1855, porque es justo cuando se da la revolución industrial. Es decir, cuando empezamos a emitir más emisiones de gases de efecto invernadero, y entre ellos el CO2, que es el más importante, la contribución más importante al problema del cambio climático. Vale. Y bueno, pues en el penúltimo informe del IPCC, una de las aportaciones importantes, que me imagino que conocéis el panel intergubernamental que es específico del cambio climático, que lo conforman cientos de miles de científicos que están reuniendo todas las evidencias científicas del cambio climático. Lo más importante de ese informe para mí es que ya es inequívoco que las emisiones de gases de efecto invernadero, los GEIs, que vienen de la actividad humana, de la actividad económica, son los responsables del calentamiento global, y que el cambio climático al final es un cambio de temperatura que se está produciendo a nivel global, no solo local, en todo el mundo, y que están recogiendo cientos de miles de estaciones meteorológicas y que están reuniendo todos los datos que hay en estos informes que se van publicando a nivel anual para informar a los gobiernos y que los gobiernos puedan implementar las medidas que crean convenientes, ¿no? Y bueno, ya sabemos que los gases de efecto invernadero, el más importante, el GI más importante es el CO2, pero además tenemos aportaciones muy importantes también del metano, de otro que se llama óxido nitroso y de hidrofluorocarburos, que también tienen una aportación. Y os recomiendo también otra herramienta, que es esta que pongo aquí abajo, la de app.electricitymaps.com, zona/ES, que la verdad que nos muestra a nivel de país qué energía utilizamos cada país, qué fuentes de energía utilizamos, y os va a sorprender mucho ver cómo esto cambia de un país a otro. Por ejemplo, en Francia tienen mucha energía nuclear, y bueno, os invito mucho a echarle un vistazo para bueno, conocer un poco cómo estamos a nivel estatal respecto al resto del mundo, ¿no? Que como emprendedoras y empresarias debemos de tener esa visión básica, ¿no? De cómo está el mundo en donde yo estoy emprendiendo, ¿no? Y bueno, los gases de efecto invernadero en su mayoría vienen del transporte.
del transporte de personas y del transporte de bienes, pues tanto de bienes de consumo como bienes industriales. También vienen de la industria, de todas las fábricas y con qué tipos de energía se están abasteciendo, de la generación eléctrica, de la agricultura, y también hay contribuciones del RCI, que son, por ejemplo, el mantenimiento de edificios, ¿vale? Cómo se mantienen a nivel de luz, a nivel de los materiales que se utilizan para los edificios, cómo se calientan y cómo se enfrían los edificios, aparte de residuos y otras contribuciones más menores, ¿vale? Entonces, bueno, pues esto es como estamos a nivel de cambio climático. Y bueno, la verdad que a mí me encanta traer esta historia a todos los talleres, porque creo que es muy importante visibilizar a todas las mujeres que ya hace muchos años presentaron la evidencia de que esto podía ocurrir. Y una de las figuras que más me gustan es la de Eunice Newton-Foote, que no sé si la conocéis. No, yo no la conozco. Pues Eunice Newton-Foote es una científica estadounidense y además de ser científica es una de las mujeres sufragistas, gracias a las cuales podemos votar hoy las mujeres. Así que me parece una mujer apasionante por estas dos razones. Y ella fue la primera en el mundo que teorizó ya en 1856 que si se acumulaba CO2 en la atmósfera, esto podría causar un aumento de la temperatura global. ¿Y cómo lo hizo? Pues hizo un experimento muy sencillo en el que cogió dos bombas para aislar gases, aisló una mezcla de los gases de la atmósfera normal y lo comparó con el CO2. Y vio que cuando irradiaba sol a la mezcla de la atmósfera y a la mezcla aislada solo de CO2, vio que cuando irradiaba luz solar al CO2 subía la temperatura. De manera que teorizó que si se emitieran o si subiera la cantidad de CO2 en la atmósfera, esto podría causar una subida de temperatura global. Es importante saber que Eunice Newton-Foote estas aportaciones, este experimento, lo intentó presentar en una reunión científica. No le dejaron presentarlo ella misma porque era mujer, lo presentó un compañero y lo peor de todo es que su compañero lo presentó por ella y en las actas de esa reunión científica no aparece la contribución de Eunice Newton-Foote, a pesar de que lo presentó su compañero, ¿vale? O sea que esto podía ocurrir, lo sabemos desde 1856 que lo observó Eunice Newton-Foote. Y bueno, aquí a la derecha tenéis la imagen original de la declaración de la Women's Rights Conventions, que lo que firmaron, que ya veis que la mayoría son mujeres, es, entre otras cosas, que las mujeres pudieran votar. Así que bueno, la contribución a la historia del mundo de Eunice Newton-Foote es muy importante y yo siempre la traigo de vuelta para visibilizarla. Y bueno, creo que es importante, como ahora mismo estamos tan rodeadas de desinformación, de gente que nos intenta pues eso, crear confusión, ¿no?, en torno al cambio climático, que intentemos romper los mitos del cambio climático y que tengamos una visión basada en la evidencia científica, ¿no? Entonces, por ir deconstruyendo algunos de los mitos clásicos del cambio climático que probablemente oiréis en vuestra vida como emprendedoras y empresarias, es primero que el cambio climático no existe. Bueno, creo que eso es evidente, sobre todo en el momento en el que estamos, que hace un calor tremendo y todavía no es ni siquiera verano. El cambio climático existe, ya ha subido la temperatura 1,1 grados y esto está ocurriendo a nivel global, no es un fenómeno local ni es un fenómeno temporal, es un fenómeno que ya ha ocurrido y que está aquí. Mucha gente también que es negacionista y también retardista, ¿no?, que está retardando las decisiones que hay que tomar para el cambio climático, dice que es parte de un ciclo natural y eso en realidad no es real, porque el cambio climático
este cambio climático que Vandana Shiva, una ecofeminista importante que quizás conocéis, lo llama caos climático, no es un cambio de temperatura normal. En la historia de la humanidad jamás se ha dado un cambio de temperatura tan rápido, tan acelerado. Esa aceleración la hemos causado la especie humana con nuestra actividad económica y la emisión de gases de efecto invernadero, y lo veíamos muy claramente en esa gráfica que os he mostrado, que va en paralelo la subida de temperatura con la subida de emisiones de CO2. O sea que no puede ser parte de un ciclo natural, porque jamás en la historia de la humanidad ha ocurrido un cambio tan rápido, ¿no? Los científicos manipulan los datos para mostrar temperaturas más altas. Eso es imposible. Estaríamos hablando de que hay cientos de miles de científicos registrando en estaciones meteorológicas del mundo temperaturas y que todos se pongan de acuerdo. Eso es completamente imposible. Se están registrando los mismos cambios con subidas de temperatura en todo el mundo. Es un cambio global. El CO2 solo es una pequeña parte de la atmósfera y por eso, como es solo muy pequeña, no puede calentar demasiado, no puede tener un efecto malo. Bueno, recordemos que, por ejemplo, el cianuro con una pequeña cantidad nos puede matar, ¿vale? O sea, que sea una proporción pequeña de la atmósfera no quiere decir que no vaya a causar un daño, ¿vale? El ejemplo perfecto es el del cianuro. El agujero de la capa de ozono es la causa del cambio climático. O sea, el agujero de la capa de ozono es un tema y el cambio climático es otro. Son dos problemas diferentes, ¿vale? Esto es muy importante saberlo ahora mismo, porque justo ha salido una noticia de que la capa de ozono, el agujero se está cerrando, porque se implementaron políticas públicas para que se dejaran de utilizar los gases que causaban ese agujero. Pero no pueden estar relacionados, pero no son la causa. ¿Vale? El cambio climático, la causa fundamental es la emisión de gases de efecto invernadero, no el agujero de la capa de ozono. ¿Vale? Entonces es muy importante que como emprendedoras tengamos claro esto, porque nuestra misión, si queremos emprender dentro de la economía social, es intentar no sumar con nuestros proyectos a este problema, y tenemos que entender las causas de qué es lo que causa el cambio climático. Vale. El cambio de temperatura es pequeño y solo se notará en el futuro. Bueno, creo que eso ya podemos descartarlo rápidamente, porque el cambio de temperatura es muy grande. Ya estamos viendo efectos meteorológicos muy extremos, tanto de temperaturas altas como de temperaturas bajas. Recordamos Gloria, el fenómeno de Gloria, o también Filomena, ¿no? O sea, como que este tipo de cosas ya las estamos viendo hoy. El cambio, y yo creo que este es el mito que más me encanta desmontar, que es que el cambio climático no se puede frenar. El cambio climático sí que se puede frenar y estamos a tiempo, y esa es la gran y buenísima noticia en donde estamos. El cambio climático se puede frenar, y de hecho toda la comunidad científica está pidiéndole a los gobiernos y al resto que sean conscientes de que todavía estamos a tiempo para frenar las peores consecuencias del cambio climático. Y como empresarias podemos poner nuestro granito de arena, y ahora os voy a explicar algunas de las estrategias para poner nuestro granito de arena y sumar en este tema. Así que cuando nos digan es que no se puede frenar, nada, eso no es verdad, sí que se puede, y de hecho hay muchas cosas que podemos hacer, ¿no? Y bueno, aparte de esto, pues tenemos también otros retos planetarios que tienen que ver con la contaminación de suelos y océanos. Pues uno de los ejemplos clásicos es el del Mar Menor, que un día pues ya sabéis que se despertaron con todos los peces muertos en el Mar Menor, porque los vertidos agrícolas pues han envenenado las aguas, hasta el punto de que crecen tantas algas en el Mar Menor que el Mar Menor se queda sin oxígeno y los peces se mueren, ¿no? Este es un ejemplo. Tenemos también otro problema de plástico, ¿no? Que la comunidad científica ya ha dicho que si seguimos usando el plástico a este ritmo, va a haber en 2050 más plástico que peces en el océano. Y esto es un problema grande, porque el plástico ya no solo está en la costa y en las playas donde nos bañamos, sino también en nuestro propio sistema. Se han detectado ya microplásticos en las heces humanas y todavía no hay estudios que demuestren qué efecto tiene para la salud humana. Entonces, bueno, tenemos este problema. Y otra de las mujeres que os quería presentar es Rachel Carson, que quizás ya la conocéis, también es una científica, es estadounidense,
Y Rachel Carson tiene un libro importante que os recomiendo mucho echarle un vistazo, que se llama La primavera silenciosa. Y bueno, Rachel Carson lo que hizo era una conservacionista americana y lo que predijo es que si seguíamos utilizando plaguicidas e insecticidas al ritmo que los utilizamos, íbamos a acabar teniendo primaveras silenciosas, primaveras donde no hubiera biodiversidad. Y bueno, pues ese es otro de los grandes retos planetarios, ¿no? Intentar evitar la pérdida de biodiversidad y la deforestación, que además sabemos que tienen un vínculo directo con las pandemias, ¿no? Al final, cuando se deforestan bosques, lo que estamos haciendo es entrar en contacto con especies salvajes, como pasó con la pandemia del COVID, en donde esas especies salvajes actúan de reservorio de virus. O sea, que nos interesa que esas especies estén ahí y hagan su función ecológica. Pero cuando deforestamos, empiezan a desaparecer esas especies salvajes, entramos en contacto con ellas, o sea, cortamos la distancia con ellas y nos ponemos en más riesgo de que haya las zoonosis que hemos visto en los últimos años, como es la del SARS o como es la del COVID, ¿no? Entonces, este es otro de los grandes retos planetarios a los que nos enfrentamos ahora mismo en el mundo en el que vamos a emprender, ¿no? Y bueno, sabemos que la actividad económica está agotando los recursos naturales, que utilizamos los recursos naturales de una manera en la que pues no estamos dando tiempo a los ecosistemas a regenerarse. Y esto viene de una actividad económica y de un consumo absolutamente insaciable y acelerado, ¿no? Y este riesgo ya no es un riesgo que solo esté alertando la comunidad científica, sino que el Foro Económico Mundial ha situado la pérdida de biodiversidad y el cambio climático entre los riesgos más importantes para la economía, ¿vale? Entonces, esto ya es un tema que no solo está hablando la comunidad científica, sino que los foros económicos mundiales son conscientes de que estos son riesgos ya muy, muy grandes, ¿no? Y bueno, pues es verdad que estamos emprendiendo rodeadas de este contexto y que tenemos que tenerlo en cuenta, ¿no? Entonces, bueno, para ir un poquito a lo local, ¿cómo va a afectar el cambio climático a España? Porque yo lo voy a empezar a llamar caos climático, porque cambio climático, a mí me gusta más caos climático, que es como lo llama Vandana Shiva, porque cambio climático me parece que a veces puede dar a pensar que es una cosa natural, que es un cambio que se ha producido en la temperatura de manera natural, ¿no? Y en realidad no tiene nada de natural, es totalmente antropogénico. Entonces yo voy a empezar a utilizar caos climático para que veáis de dónde viene y por qué lo utilizo, ¿no? Y claro, pues el caos climático afecta de manera diferente a los países e incluso dentro del mismo país va a afectar de manera diferente, ¿no? A la costa, al interior, pero hay rasgos comunes en nuestro país, ¿no? Que afectan a nivel local en la zona en donde vamos a emprender, ¿vale? Por un lado, ya estamos viendo una reducción de la biodiversidad, estamos viendo el deshielo, estamos viendo fenómenos meteorológicos extremos, las danas, las tormentas, los huracanes, las nevadas de repente repentinas, como pasó con Filomena, las subidas del nivel del mar, que pueden borrar costas y que pueden hacer incluso desaparecer parte de las costas españolas, ¿no? Olas de calor que son cada vez más intensas, que duran cada vez más y que son más frecuentes. Pues en verano lo pudimos ver. Tuvimos una ola de calor que duró muchos días seguidos, no fue una cosa puntual de un par de días, sino que fue algo muy persistente, luego paró 2 días, volvió otra vez, ¿no? Cada vez más frecuentes. Los megaincendios, que bueno, es algo que ya estamos viendo y que es una desgracia absoluta. Y la desertización, las sequías, ¿no? Que es un tema que ahora mismo probablemente en los periódicos sale todos los días, porque en España tenemos un riesgo específico, ¿no? Por dónde estamos a nivel geográfico. Y bueno, pues esto a nuestro emprendimiento le afecta, ¿vale? Es un tema que a nuestro emprendimiento exactamente nos afecta, ¿vale? Y que no podemos dejar de lado, que no podemos ignorar, que tenemos que tener en cuenta.
y cómo nos afecta a nuestro emprendimiento. Bueno, por un lado hemos hablado de cómo vivimos en un mundo en el que los materiales, que ahora os explicaré por qué utilizo materiales y no recursos como palabra, y también utilizo materiales y no materias primas como palabra, vivimos en un mundo en el que los materiales cada vez son más limitados. Ya hemos visto este invierno pues que ha habido algunos problemas energéticos, ¿no? Pues que cada vez tenemos un agotamiento de los recursos naturales, ¿no? Y claro, tener materiales limitados hace que se encarezcan los materiales de nuestra empresa, ya sea una empresa de bienes que nos va a afectar más o sea una empresa de servicios que nos va a afectar también, porque todos los proyectos tienen bienes materiales que utilizan. ¿Vale? Tenemos también las pandemias, que ya sabemos que separa la economía y no podemos ni vender nuestros bienes, ni realizar nuestras actividades, ni dar nuestros servicios, ¿no? Generalmente, cuando se para todo de manera tan abrupta. Tenemos también que estar preparadas ante riesgos financieros inesperados. Es decir, tener danas, tener tormentas, tener cambios de temperatura bruscos, nos lleva a riesgos financieros que hay que tener en cuenta, ¿no? Que pueden ocurrir, ¿no? Y estar bien preparadas con planes B por si ocurrieran, ¿no? Problemas de logística, pues cuando hay nevadas de repente así, pues se para el país y no puedes hacer llegar tus bienes, ¿no? Y eso quiere decir que retrasa tu actividad económica. Y también gestionar la incertidumbre, ¿no? Porque al final vivimos en un mundo que es muy incierto, ¿no? Entonces, todos estos factores van a afectar a nuestro emprendimiento y yo creo que es muy conveniente y muy importante que no los dejemos de lado como si fueran cosas que no están pasando, sino que los tengamos en cuenta y estemos bien preparadas, ¿no? Para lo que pueda ocurrir y que no hagamos como que no está ocurriendo, ¿no? Al final nuestro emprendimiento sucede en un mundo cambiante y yo creo que es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Entonces, bueno, para citar a una ecofeminista a la que admiro mucho, que es Marta Tafalla, os recomiendo de verdad que os leáis su libro, está aquí abajo, os lo dejo aquí abajo. Creo que es un libro que nos ayuda a entender el mundo en el que vivimos, me parece fundamental que todo el mundo se lo lea. De hecho, creo que cada niño que nazca debería de venir con este libro debajo del brazo porque me parece fundamental. Además es una delicia de leer, está súper bien referenciado a nivel científico, o sea, es maravilloso y se lee sencillo. Yo no he estudiado filosofía, soy científica, bióloga molecular y o sea, vamos, a mí me ha parecido muy accesible, ¿no? Y me encanta cómo Marta Tafalla abre este libro que es Filosofía ante la crisis ecológica, ¿no? Que nos cuenta que la Tierra está habitada por 7,77 millones de especies de animales, 298.000 especies de plantas, 611.000 especies de hongos, 36.400 especies de protozoos, 27.500 especies de cromistas que incluyen algas y mohos, y que en total somos 8,7 millones de especies eucariotas. Y dice que, claro, estas cifras son estimaciones porque aún no hemos podido ni siquiera identificar a todas y cada una de las que conforman la biosfera. Pero bueno, aceptando esos números, somos 8,7 millones de especies eucariotas que conviven en la Tierra, que están entrelazadas entre sí y también son con innumerables especies de bacterias y otros organismos y entretejidas a su vez con los elementos abióticos mediante procesos físicos, químicos, geológicos y biológicos, ¿no? Este entramado de formas de vida configura la biosfera, el maravilloso tesoro que alberga nuestro planeta y que lo convierte en único. Y me encanta esta forma de abrir filosofía ante la crisis ecológica porque nos pone en nuestro lugar, porque nos hace ver que somos parte de la Tierra y que somos nada más que una especie más, que tenemos que tener en cuenta que no somos la única especie, sino que vivimos como parte de un todo, ¿no? Que muchas veces nos vemos ahí arriba como la única especie, ¿no? Pero en realidad somos una especie de 8,7 millones de especies y que además nuestra especie, igual que el resto de especies, depende de la Tierra
y es parte de la tierra, ¿vale? Y yo creo que esto es algo que tenemos que tener muy interiorizado, porque Marta Tafalla defiende, y yo estoy de acuerdo con ella, que el problema del cambio climático es un problema de convivencia, de que no sabemos convivir con el resto de especies, ¿vale? Que nuestra especie por alguna razón no sabe convivir en armonía con el resto y realiza formas de convivencia absolutamente destructivas para el resto de especies, como si el resto no fueran importantes, ¿no? Entonces yo creo que esta propuesta filosófica es muy importante y es muy aplicable a nuestro emprendimiento, ¿no? En el que no nos ponemos solo a nosotras mismas en el centro, sino que tenemos esa visión de que formamos parte de un todo y no somos más que una especie más de 8,7 millones, ¿no? Y yo creo que esto es muy importante tenerlo en cuenta porque de alguna manera nos ayuda a romper con ese mito que hemos empezado la sesión, ¿no? Con el mito del Homo economicus, que se piensa que no le afecta la enfermedad, que no le afectan las cosas del día a día, que no le afecta nada porque él puede con todo para llegar a la cima y dominar la naturaleza, ¿no? Y en realidad las personas y las empresas somos vulnerables e interdependientes, o sea, dependemos entre nosotras del resto y también del planeta, ¿no? Y tenemos que ser muy conscientes de eso en nuestro emprendimiento. Por eso es importante que en lo que podamos intentemos sumar a que el mundo vaya mejor, ¿no? Porque al final muchas veces hablamos de la salud de la tierra como si fuera algo externo, ¿no? Como la salud de la tierra. Hablamos de nuestra salud personal, individual, la vuestra, la de Lisa, la de Maela, como una salud propia, individual. Y hablamos de la salud de nuestra empresa, nuestra viabilidad económica, cómo nos va, si es sostenible, si no, como algo aparte. Pero en realidad toda esa salud es una, no hay varias. O sea, la salud de tu empresa depende de la salud de la tierra y tu salud propia, o sea, que tú puedas respirar aire limpio, que tú puedas tener acceso a agua potable, que tú puedas tener acceso a una alimentación sana, depende también de la tierra. Entonces, esa salud es solo una y tenemos que empezar a verlo como algo integral, no como algo separado. Por eso es muy importante recordar que cuando cuidamos de la tierra, estamos cuidando de nosotras mismas y también estamos cuidando de la salud de nuestra empresa, ¿vale? O sea, todo a la vez, no lo vemos como algo aparte, sino algo interior a nuestro proyecto porque sabemos que son dependientes, que somos interdependientes, ¿vale? Y bueno, os presento dos ideas filosóficas, dos corrientes filosóficas que quizás también la habéis conocido, que por un lado es el antropocentrismo, que en filosofía es la teoría que afirma que el hombre es el centro del universo, ¿vale? Que nuestra especie humana es el centro de todo el universo y de nuestro planeta. Y luego, por otro lado, el androcentrismo, que es una visión del mundo, visión filosófica y de las relaciones sociales, que se centra en un punto de vista masculino, ¿no? O sea, que el referente es el referente masculino y ese es el referente androcéntrico, ¿no? Y estas dos filosofías inundan también todos los imaginarios de emprendimiento y empresariales y de nuestra vida en general, ¿no? Y con efectos muy, muy negativos realmente para nosotras a nivel de salud y para nuestros emprendimientos y para todo el tejido social, ¿no? Entonces, bueno, me gustaría que dedicáramos a lo mejor 5 minutos a pensar en ejemplos antropocéntricos en donde el ser humano sea el centro y androcéntricos en donde el referente sea el masculino, ¿vale? Pueden ser cosas como hábitos del día a día, decisiones empresariales, cosas que hagamos en el día a día que sean antropocéntricas, o sea, que nos pone a nuestra especie en el centro e ignora al resto de especies, y también androcéntricas, ¿no? Que en lo que el referente sea masculino.
simplemente dedicamos eso, pues si os parece bien, yo que sé, 5 minutillos a pensar en algunos ejemplos y luego si queréis los compartimos. Ana, yo aprovecho para despedirme, ¿vale? Te Va- dejo de jefa y Ariadna está pendiente por si necesitases cualquier cosa, ¿vale? Vale, fenomenal. Me da un poco de miedo que cuando te salgas se nos cierre la... No, ¿no? Yo creo que no va a pasar nada. En cualquier caso, me quedo pendiente por si pasara cualquier cosa y me avisas por el WhatsApp o por el Telegram, por donde quieras, ¿vale? Vale, fenomenal. Pues nada, no te preocupes. Miles de gracias, Sandra, por todo y nos vemos en la siguiente sesión. Disculpadme, que vaya muy bien. Cuídate Hasta luego. mucho. Un abrazo muy grande. Chao, chao. Miles de gracias. Ana, yo quería aprovechar también para decir que a las 12:30 también me tengo que desconectar. Vale, vale, A lo pues mejor no os pasa dejo con nada. la palabra en la boca. Lo siento. Nada, nada, no te preocupes. Tal como vais, Bien. ¿necesitamos algún minutillo más? No, ¿O sí que tenemos tengo. algunas ideas? Vale, pues venga. Ideas referentes antropocentristas. Algunas cosas que creáis que son antropocéntricas. A selección das razas animais en función perdón, que estoy hablando en gallego. La selección de las razas animales en función de la producción, ¿no? Del uso y consumo humano. No atendemos a cuestiones de que haya una diversidad en cuanto a ellas, ¿no? Se escogen siempre razas muy productivas, de vacas, de gallinas, de todo lo que no sea funcional y útil. Eso es, perfecto, ejemplo perfecto de antropocentrismo. ¿Qué más? Pues yo iba, bueno, un poco también por ahí, por la explotación agrícola, en este caso incluso la siembra de productos. Yo, en las diapositivas anteriores me he sentido muy identificada, vamos, me he hecho un pantallazo para mandárselo a mi madre, que nosotros somos una zona de La Mancha, la de Rachel Carson, que habla de pérdida de biodiversidad. Mi madre lleva toda la vida diciéndome lo de las lindes que reflejas en las, nosotros le llamamos lindes, que reflejas en los dibujos, que es el espacio entre los campos, todas la malaje le decimos nosotros, plantas, que quieren quitar y si lo quitamos desaparecen las especies animales que son necesarias para... Y fíjate que lo has dicho tú y digo, pues esto me lo lleva diciendo mi madre toda la vida. Aparte, mi madre viene de familia agrícola y tiene ciertos conocimientos, pero sin embargo todos los que llevan en mi pueblo las explotaciones agrícolas son mayormente hombres y si ella habla tiene que ir con la supervisión de un hombre, aunque ella, bueno, se ha posicionado bien, pero un poco... Entonces, bueno, también luego pasamos a la siguiente fase. Primero el androcentrismo y luego el antropocentrismo y luego el androcentrismo también. Sí, yo creo que un ejemplo clásico sin duda es cómo llamamos a esas plantas que entorpecen para nosotras los caminos, malas hierbas. ¿Por qué son malas? O sea, son hierbas que son el hogar de un montón de insectos que tienen funciones ecológicas particulares y sin embargo queremos quitarlas porque no nos vienen bien, porque como somos la especie central, pues oye, hay que cargarse todas las demás, ¿no? Y las llamamos malas, pero en realidad ¿a quién hacen mal? A nadie hacen mal, ¿no? Entonces sí, ese es un caso claro de antropocentrismo. ¿Alguno más? Es que seguro que cualquiera, solo ya como están diseñadas las ciudades y incluso aunque haya zonas de parques y naturales, igual también están diseñadas para los que están cercanos. Yo vivo en Toledo, la zona de la senda ecológica del río está diseñado para que podamos pasear los humanos por ahí.
Sí, pero la construcción de carreteras, ¿no? De caminos, de ciudades, que no tienen en cuenta ni los corredores verdes ni las migraciones. claro, incluso las zonas que se supone que son naturales. Hace poco aquí en Toledo hubo una controversia igual, desbrozaron el paseo del río y se cargaron el hábitat de muchos animalillos. Sí, lo mismo que está ocurriendo con Doñana, ¿no? Que al final es una medida totalmente cortoplacista que lo que va a hacer es poner en riesgo a todos los agricultores de esa zona, ¿no? Porque dependen de que ese medio natural esté bien. Otro ejemplo de antropocentrismo que a mí me encanta, que me di cuenta hace poco, es como a nuestro planeta lo llamamos la Tierra, a pesar de que la mayoría es agua, pero como es donde vive nuestra especie, lo llamamos planeta Tierra, pero en realidad la mayoría es agua, o sea que lo dice Marta Tafalla, debería llamarse planeta agua, pero como es nuestra especie la que vive en la Tierra, es la más importante, claramente. Y bueno, podríamos dar 3000 ejemplos, ¿no? El ejemplo de la deforestación, cómo deforestamos y pensar en el resto de las especies, los combustibles fósiles, el uso de combustibles fósiles sin tener en cuenta el impacto que va a tener en el resto de los ecosistemas, el uso del plástico que a unas empresas le ha dado ganancias muy rápidas, pero que en realidad ha destrozado ecosistemas enteros, el uso de los animales para comer, para vestirnos, cuando realmente ahora mismo ya a nivel de técnica hay un montón de alternativas y seguimos empeñándonos, ¿no? En dominar a la naturaleza. Y bueno, así podríamos tener un montón de ejemplos. ¿Y androcéntricos, cuáles se os ocurren? Pues en cualquier profesión realmente quien se visibiliza es el hombre, ¿no? Y está claramente en la cuestión de los chefs, de los cocineros, ¿no? Que la cocina es una cuestión de la mujer en el ámbito doméstico, pero cuando tiene que ser algo de prestigio social es del hombre. Eso es. Eso es un ejemplo perfecto de androcentrismo, ¿no? Como toda la esfera pública y de poder la ocupan en su mayoría hombres, aunque por suerte eso está cambiando cada vez más, pero lo ocupan en mayoría abrumadora hombres, especialmente en determinados sectores, como el nuestro, que es el sector químico, que la mayoría de directivos son hombres. ¿Y algún ejemplo más? Os dejo ya, ¿vale? Venga. Vale, Maela, pues te vemos el martes que viene. Sí, sí. Hasta luego. Un saludo, Venga, un placer. muchísimas Chao. gracias, encantada, miles de gracias. Chao, chao. Vale, pues yo iba pues también un poco como antes, barriendo para casa por el tema del deporte. Del deporte, pues tanto en los eventos, visibilización, etcétera, como incluso también, como yo estoy en diseño, pues igual el diseño de los productos y los utensilios, ¿no? Que siempre está basado al hombre y luego ya se hace una versión de mujer o directamente ni en la versión de mujer. Bueno, pues tampoco he entrado mucho en estos temas, pero bueno, siempre dicen de las bicicletas, los fines de las bicicletas, tal. Fíjate, Entonces, bueno, ese es un ejemplo, claro. También pasa mucho con el diseño de la ropa, ¿no? Muchas veces el diseño de la ropa, por ejemplo, interior, se hace bajo una mirada sexualizada de un hombre, porque hay determinadas prendas de lencería que si los hubiera diseñado una mujer con una mirada feminista, no se le hubiera ocurrido hacer un diseño así, porque es un diseño que va a encontrar en nuestra flora, de nuestra salud vaginal, que es incómodo y que es lo único que pretende es, de alguna manera, crear un rol, ¿no? Entonces sí, o sea, tanto en los diseños, a mí me parece interesantísimo lo que has dicho de las bicicletas. Por ejemplo, a mí me encanta otro ejemplo, que es el de cómo se llama nuestra especie. La especie humana y el hombre, ¿no? Cuando te refieres a cuando se habla de el hombre. La literatura, el hombre. El hombre, Dios mío. Creo que es el ejemplo androcéntrico más claro. O sea, la especie humana es el hombre, no es la mujer. ¿Y alguno más?
¿Traducido en otros idiomas es igual? Lo acabo de plantear. Sí, ¿no? Para hablar de la especie humana como el hombre. O es una... Sí, Porque está... men. Porque está... Sí, sí, en inglés seguro. Men. Porque claro, bueno, también luego está el tema en castellano que el genérico es masculino. Luego también el lenguaje, eso es, el lenguaje genérico, que esto sí es algo que estoy dando otro taller de emprendimiento y las mujeres lo dijeron de primeras, ¿no? Cómo utilizamos el lenguaje genérico en masculino, o por ejemplo también cómo se ejecuta el poder. Pues la historiadora Mary Bird tiene un libro maravilloso que se llama Mujeres y Poder, que recomiendo mucho, porque al final cuando estamos liderando empresas pues vamos a ejercer un poder, ¿no? Y cómo es ese poder que ejercemos, ¿no? Y en la política del día a día lo vemos en ejemplos. Las mujeres van masculinizadas, van vestidas con traje. Por ejemplo, Mary Bird cuenta en este libro que Margaret Thatcher tuvo que hacerse la voz más grave para que la oyeran los hombres. O sea, tuvo que entrenar la voz para tener una voz más grave e imponer sus argumentos políticos. Entonces, ¿cómo ejercemos las mujeres el poder y cómo es ejercer el poder desde una visión feminista, ¿no? Que no femenina? Pues bueno, yo creo que también tenemos muchos referentes masculinos ahí, ¿no? Que hacemos casi sin darnos un poco cuenta, ¿no? Pero bueno, sí, así un poco a grandes rasgos, esos serían buenos ejemplos androcéntricos. No sé si tienes alguno más. No tenía, pero puede haber. Otro caso claro, por ejemplo, es como los síntomas de un ataque al corazón, los que todo el mundo conoce son los del hombre, pero los de la mujer no, ¿no? Que eso nos lleva, nos pone en situaciones de peligro, pues eso es un androcentrismo. En todos los estudios médicos muchas veces se evitan variables propias de las mujeres, ¿no? De los ciclos menstruales, de condiciones metabólicas específicas. Bueno, pues esto también ocurre, ¿no? Y los referentes son androcéntricos, claramente. Entonces, bueno, para seguir un poco, un caso que a mí me gusta mucho es el caso del plástico de usar y tirar, que es un caso que señala Alicia Puleo, la referente ecofeminista a nivel mundial del momento, que recomiendo mucho este libro, me parece fundamental y me parece sencillísimo de leer además, que son claves ecofeministas para rebeldes que aman la tierra y a los animales. Que bueno, pues es el caso en el que empezaron a hacerse todos estos productos de usar y tirar. Ahí tenéis una ensalada en su plástico que usamos y tiramos. Y bueno, pues todo esto lleva un referente androcéntrico y antropocéntrico, porque el hecho de que se empezaran a crear productos de usar y tirar se dio a la par que las mujeres empezamos a ocupar el espacio público. Si las mujeres empezamos a trabajar fuera de casa, las mujeres empezamos a tener roles directivos o políticos en la vida pública, dejamos de cocinar, ¿vale? Para nuestra familia, comidas saludables. Entonces, el problema del empoderamiento femenino del que tanto hablan algunos círculos de emprendimiento es que mientras las mujeres hemos dado el salto a la vida pública, los hombres no han hecho el inverso, no han entrado en la vida privada para hacerse cargo de las cuestiones básicas que sostienen la vida, como es preparar una alimentación sana para una familia, ¿no? O para ti misma. Entonces, claro, como no hemos hecho realmente un camino a la igualdad en el que haya habido un caminar a los dos lados, han surgido estas alternativas que son antropocéntricas porque no ponen al planeta primero y al resto de especies y crean todos esos plásticos que inundan nuestros mares y hasta nuestros estómagos, y androcéntrico porque los hombres no han renunciado a sus privilegios públicos, sino que siguen en la esfera de lo público sin haber venido a la esfera de lo privado, ¿no? Es un ejemplo perfecto. Y hoy os traía un ejemplo muy, muy, muy actual. Esta es una noticia de hoy,
que cuenta que el hipercentro de datos de Meta, Meta es la empresa de Facebook, en Talavera va a consumir más de 600 millones de litros de agua potable en una zona en peligro de sequía. Es claramente un ejemplo antropocéntrico, porque está poniendo una empresa en un lugar que no tiene en cuenta el entorno, que no tiene en cuenta el contexto, que no tiene en cuenta que es una medida absolutamente cortoplacista, o sea que en el momento en que no haya agua potable se van a tener que ir de ahí, con lo cual para esa empresa va en su propia contra. Y es un claro ejemplo de antropocentrismo, ¿no? Entonces, si tú algún día abres una empresa para crear zapatillas o contratas una empresa, es importante tener en cuenta qué recursos va a utilizar, qué contexto tiene esa zona donde tú vas a hacer tu fábrica o donde vas a centrar tus operaciones de distribución, ¿no? Y tener en cuenta que Talavera, en este caso, es una zona en riesgo de sequía y que por tanto no deberías de poner ahí justo una empresa que tiene un consumo de agua tan elevado. A lo mejor deberías de ir a una zona donde el agua potable no esté en peligro, ¿no? Entonces, bueno, pues me ha parecido un caso claro, pero vamos, te metes en cualquier periódico y ejemplos de empresas antropocéntricas todos los días casi puedes encontrar. Pero bueno, estás justo de hoy y me ha parecido el ejemplo perfecto. Además me pilla muy cerca. Y además te pilla súper cerca, o sea que es un ejemplo bueno. Y bueno, Mary Mellor es otra pensadora que me gusta mucho, cercana al ecofeminismo, y tiene una frase que a mí me parece que nos pone mucho en el contexto que queremos estar, ¿no? Y la frase es que no sería un gran logro conseguir la igualdad en un barco que se está hundiendo. Es decir, tú lideras una lucha social como es la igualdad de hombres y mujeres, pero lo haces en un barco que se está hundiendo. No tiene mucho sentido, no va a ser un gran logro, porque en realidad es un mundo que está desapareciendo y eso nos sitúa en un contexto. Y yo la parafraseo y la pongo a nuestro favor. No sería un gran logro conseguir emprender en un barco que se está hundiendo, porque tu emprendimiento depende de que tengas clientes, de que tengas un entorno que te ayude, de que tengas materiales y recursos, o sea, todo eso depende. Entonces, puedes emprender, pero si no estás rodeada de un mundo que vaya a comprarte y vaya a abastecerse de tus bienes, no va a ser un gran logro conseguir emprender, ¿no? Y me parece una frase realmente esclarecedora, ¿no? De por qué es importante integrar la sostenibilidad en nuestro proyecto. Ella tiene un estudio muy grande que ha publicado, tiene muchos libros. Yo ahora mismo estoy como loca con esta pensadora, con Mary Mellor, que es socióloga, es británica y es profesora emérita de una universidad inglesa. Y ella lo que señala en todos sus estudios es que en la actividad económica de la economía clásica, de las empresas clásicas, de las empresas heterodoxas, las consecuencias sexogenéricas y ecológicas de esas actividades, pues poner a Meta en medio de Talavera, esas consecuencias de dejar a la población sin agua potable, por ejemplo, son externalidades, son cosas prescindibles, son cosas menores, no son cosas que sean troncales al proyecto, ¿vale? Se tratan como externalidades. Y las ecofeministas materialistas, entre las que yo la verdad creo que me sitúo a nivel de pensamiento, pensamos que nuestra existencia corporal, o sea, el que nosotras existamos en el mundo y nuestras empresas existan en el mundo, tiene unas consecuencias ecosociales, ¿vale? Desde que nacemos tiene unas consecuencias, ¿vale? Empezamos a respirar, empezamos a generar residuos y nos debemos de hacer cargo de esas consecuencias, ¿vale? No solo las tiene y las identificamos, sino que debemos de hacernos cargo de ellas a nivel empresarial, ¿no? Y bueno, la buena noticia, como decíamos, es que no todo está perdido, que todavía estamos a tiempo de hacer cosas, que todavía podemos evitar el aumento a 1,5 y en este lugar ocupamos un espacio muy, muy importante, ¿vale? Si vemos, por ejemplo, estas tres esferas, ¿cuál de ellas no funciona sin las otras dos?
¿cuál es imprescindible para las otras dos, ¿no? ¿Cuál crees que es imprescindible? Ninguna. No, hay una que es imprescindible para que las otras funcionen. Las empresas. Las personas. O sea, las personas son consumidoras, las necesitan las empresas, ¿vale? Y las personas sostienen a los gobiernos, ¿vale? Porque sin ellas no se puede dar un estado de bienestar. Entonces, las personas son fundamentales para que las empresas existan y los gobiernos existan. Entonces, tú como Elisa tienes un rol muy importante porque no solo eres consumidora, sino que además eres empresaria, o sea, eres empresaria y vas a tener una empresa, ¿vale? Entonces, como mujeres empresarias y emprendedoras, tenemos un rol muy importante en los retos planetarios, porque podemos sumar desde nuestra condición de consumidoras, que consumimos y compramos, como desde nuestra condición de empresarias, de qué productos ponemos en el mercado, ¿vale? Entonces, somos dos ejes de la sociedad que podemos tener un impacto muy, muy importante, ¿vale? Y cuando nos identificamos como tales, nos damos cuenta de realmente el alcance que tenemos, ¿no? Y bueno, yo en el emprendimiento siempre hablo de sostenibilidad y no ecología. Productos ecológicos o sostenibles. Pues en Dicha Hecho, por ejemplo, utilizamos siempre sostenible porque primero que el término ecológico es un término que ya se ha corrompido bastante, como que bueno, pues ya lo han utilizado muchas empresas bastante corruptas, ¿no? Y que no, en realidad no tienen ninguna intención de hacer las cosas cuidadosamente. Y bueno, al final ecológico se refiere a que un producto no sea, o una actividad económica no sea perjudicial para el medio ambiente. Tiene una dimensión, que no sea perjudicial para el medio ambiente. Pero a mí me gusta mucho más sostenible porque le da una dimensión extra, que es que no cause daño grave al medio ambiente y que además no agote los recursos, ¿vale? Yo creo que esto es muy, muy importante. O sea, que orientemos nuestras actividades no solo a no dañar el medio ambiente, sino también a no agotar los recursos, ¿vale? Y esto es importante porque esta es otra de las razones por las cuales intento no utilizar la palabra recurso, ¿vale? Recurso es el conjunto de elementos disponibles para resolver una necesidad, ¿vale? Y siempre hablamos de cosas como recursos naturales, recursos hidráulicos, recursos forestales, recursos económicos, incluso recursos humanos, ya increíble. Yo no utilizo recursos, utilizo materiales porque vivimos en un planeta finito, es decir, que o sea, los materiales no están disponibles para su derroche ni tampoco son propiedad nuestra, ¿vale? Como somos así antropocéntricas, en general pensamos que todos los materiales están ahí para nuestro uso, para crear productos, porque son nuestra propiedad, pero no lo son. O sea, no son propiedad de nadie, son propiedad material de la tierra. Entonces tenemos que en nuestros emprendimientos ser conscientes de que vivimos en un planeta finito. Y que tenemos que hacer un uso absolutamente racional y cuidadoso con los recursos, ¿no? Por eso no lo llamamos recursos, lo llamamos materiales. Y tampoco lo llamamos materias primas, porque materias primas se refiere a materias que una industria, una fabricación se necesita para fabricar un producto. Pero la realidad es que, otra vez, vivimos en un planeta finito. Los materiales no están disponibles para generar productos, ¿vale? Los materiales están disponibles solo para satisfacer necesidades básicas, ¿vale? Entonces tenemos que hacer usos racionales, ¿no? Y por eso siempre utilizamos la palabra materiales en vez de recursos. De hecho, lo vamos a cambiar en toda la web de Dicha y Hecho para no ser antropocéntricas en algún momento que podamos, porque hay veces que no nos da la vida para poder hacer todo lo que queremos, pero bueno, sí que queremos intentar hacer esos cambios conscientes en el lenguaje que al final pinta la realidad, ¿no? Y bueno, lo que comentábamos antes es que al final todo tiene un impacto, que cuando veis empresas de impacto cero, tal, todo es mentira, impacto tiene todo, ¿no? Desde el momento en el que nacemos tenemos un impacto en la tierra porque empezamos a respirar, empezamos a generar residuos
pero sí que podemos decidir como emprendedoras qué tipo de impacto queremos tener, ¿no? Si queremos tener un impacto positivo o si queremos tener un impacto negativo, ¿no? Y si sobre todo si queremos reducir el impacto, porque impacto tu actividad siempre va a tener, o sea, vas a crear productos, van a necesitar un abastecimiento energético, o sea, impacto va a tener tu emprendimiento, ¿vale? Lo que se trata es de intentar reducir ese impacto, ¿no? Y yo creo que es muy importante que para reducir el impacto tengamos muy claro de dónde viene el impacto, ¿vale? Hagamos un análisis de, en mi emprendimiento, de dónde viene el impacto, ¿vale? Para que pueda yo reducirlo e ir tomando decisiones. Y yo creo que también es muy importante no hacerlo desde la ecoansiedad, ¿no? ¡Ay! Es que esto lo hago mal, es que como estar fustigándonos todo el rato, sino decir, vale, me gustaría que mi empresa fuera así y poco a poco me comprometo a ir dando pasos en esta dirección. Y cuanto antes mejor porque no tenemos mucho tiempo. Pero sin tampoco fustigarnos, ¿no? Porque muchas veces las mujeres pues entramos en esa especie de dinámicas de, bueno, pues de querer intentar hacerlo todo y de sacrificios y de tal, y tampoco es cuestión de fustigarnos. Pero tener esa mirada, pues eso, que no somos la única especie y que formamos parte de un todo, ¿no? Entonces, ¿de dónde puede venir en mi emprendimiento el impacto en la tierra, ¿no? Pues puede venir de desperdiciar materiales. En tu caso, Elisa, es clarísimo. O sea, el desperdicio de materiales puede ser muy claro. Desde que no imprimas cosas hasta que hagas limpiezas digitales y no compres el almacenamiento constante de más drives y más drives y más drives, porque eso al final son ordenadores y huella de carbono, ¿vale? Desde que tu forma de producción sea eficiente, ¿vale? Yo creo que eso es muy, muy importante, ¿no? Que a lo mejor si sobran recortes de tus zapatillas, esos recortes los puedas utilizar para otras cosas y hagas una economía circular, que no haya desperdicio hídrico tampoco. Pues yo creo que en tu caso es clarísimo, ¿no? Que tu forma de producir no desperdicie materiales, ¿no? Porque vivimos en un mundo finito y de hecho eso te puede dar incluso algo extra, ¿no? Bueno, para tu empresa, porque esos productos que a lo mejor son recortes, puedes crear otros productos que puedes vender y seguir con tu rueda, ¿no? O sea que bueno, yo creo que eso es muy importante y es de hecho cómo cambiamos eso a nuestro beneficio, ¿no? Cómo le damos la vuelta, ¿no? Tenemos también la huella de carbono, muy importante. ¿Dónde vas a producir? ¿Dónde vas a vender? O sea, haces unas zapatillas y luego las vendes en lo haces todo aquí, en tu zona, súper local, con proveedores locales, con materias primas locales, y luego coges y la vendes lejísimos. Bueno, pues a lo mejor tienes que encontrar países cercanos, producciones cercanas de España que además tengan en cuenta las condiciones laborales de las personas que van a hacer tus productos, materias primas que sean españolas. O sea, a lo mejor no tiene sentido que unas zapatillas toledanas estén hechas de un material de bambú que solo existe en Japón, ¿vale? O sea, es una cuestión de coherencia ecológica, será muy novedoso y muy guau, pero a lo mejor no es muy coherente con una coherencia ecológica, ¿no? No está en línea con unos valores ecológicos, ¿no? Entonces, hacer una investigación en tu zona de nuevos materiales locales le da mucho prestigio a tu producto, además, ¿no? No solo hacer la producción, sino qué materiales. En Dicha y Hecho, por ejemplo, nuestros ingredientes son al 98% españoles. Entonces, ¿dónde vendemos? Pues podemos reducir la huella de carbono. ¿Cuánto pesan nuestros productos? Pesan mucho, porque cuanto más pesen, más combustible fósil van a necesitar para ser movidos. Si son ligeros, van a necesitar menos combustible fósil, ¿vale?
Entonces, el ecodiseño es muy importante. ¿Cuánto van a durar esos productos una vez los pongas en el mercado? ¿Van a ser reparables? ¿Son fácilmente reparables? ¿Vendes accesorios para que se puedan reparar? Yo creo que eso es novedosísimo. Yo, por ejemplo, me compro unas gafas que he rayado los cristales y le estoy pidiendo a la empresa si me puedo comprar solo los cristales porque son fácilmente encajables. Entonces, creo que es muy interesante que además puedas vender accesorios de reparación, que no vayan con los zapatos, sino que se compren aparte. Pues oye, a los 3 años, pues es que se me han roto los cordones, ya están un poco andrajosos. Pues oye, voy a comprar unos cordones nuevos, ¿no? ¿Dónde va a terminar tu producto? ¿No? Cuando ya su vida útil muera, ¿no? Entonces, todo eso son huellas de carbono que podemos disminuir, ¿no? en nuestra producción. Lo mismo, si voy muy rápido, dímelo, porque sé que esto es como un análisis muy intenso. Luego tenemos la huella plástica, ¿no? O sea, ¿qué plásticos ponemos en el mercado? ¿Cómo podemos reducir la huella plástica? En los envíos, en el packaging, en los envases. Pues eso es muy importante. ¿Los compostables son compostables de verdad? ¿Hay algunos materiales que puedan ser más interesantes aunque no sean tan cool? Pues mira, por ejemplo, en Dicha y Hecho nuestro jabón se envasa en papel de recortes y revistas reciclados, ¿vale? No es súper cool, biocompostable, no sé qué, no sé cuántos, pero a nivel de eficiencia energética y de huella plástica son lo más cool del mundo, porque es que son de papel reciclado al 100%, ¿vale? Entonces, reducir la huella plástica en nuestro packaging y en nuestros productos es fundamental, ¿no? Porque al final del ciclo de la vida útil de tu producto se va a quedar por ahí y el plástico tarda en biodegradarse 500 años. Los plásticos comunes, el PP, el PET sí, esos son, y el PET también, ¿no? Que es el de las botellas, ¿no? Que tarda muchísimo en biodegradarse. Luego tenemos la huella tóxica, ¿no? ¿Qué tintes se utilizan en tus zapatillas? Todo eso en algún momento va a acabar en un vertedero, ese vertedero va a infertilizar el suelo, ¿vale? Si tiene líquidos o tintes tóxicos. ¿Qué productos utilizas para limpiar en tus oficinas? ¿Qué vertidos tóxicos se hacen en tu fábrica cuando acabas de hacer tus zapatillas ecológicas? ¿No? Todo eso forma parte de un ciclo de vida productiva, ¿no? Desde el momento en el que tienes tu idea hasta que lo pones en el mercado, hasta que lo usan las personas, hasta que acaba en un vertedero, ¿vale? Hay un ciclo de vida útil entero de ese producto y conviene que hagamos un análisis concreto de cada paso del ciclo de la vida útil de nuestros productos, ¿vale? Y que intentemos reducirlo todo lo que podamos. ¿Qué tipo de banca utilizamos? La banca convencional financia armamento y el armamento tiene dos consecuencias devastadoras para todas. Por un lado, el coste de vida humanas porque se utiliza en guerras civiles y por otro lado, el plomo de las balas del armamento, cuando cae en el suelo, infertiliza ese suelo, lo hace infértil de por vida, ese plomo, ¿vale? Entonces, optar por banca ética, por bancas que no financian armamento, pues es también una medida de sostenibilidad muy importante y de reducción del impacto en la tierra de nuestra actividad empresarial, ¿no? Y luego tenemos también la huella energética. ¿Con qué energía se abastece tu oficina? ¿Energía 100% renovable o es una energía sucia? ¿No? ¿Con qué energía se abastece tu fábrica? Cuando haces la logística, puedes utilizar proveedores que ya tengan vehículos eléctricos, por ejemplo. ¿No? Tenemos una huella energética en todo nuestro ciclo de vida de nuestros productos. Y bueno, creo que es una huella que se puede reducir, ¿vale?
tanto si pones placas como si cambias a una cooperativa de energía 100% renovable. En la siguiente sesión os daré ejemplos cercanos en Toledo para que tengáis referentes de comercializadoras de energía 100% renovable, para que os podáis hacer socias además y participar en ellas si queréis. Y luego también tenemos la huella hídrica, ¿no? Hablábamos un poco del caso de Meta justo hoy, pero bueno, nuestros productos también tienen una huella hídrica porque el agua es la base de toda producción. ¿Y cómo podemos reducirla? ¿No? Cuando miremos en nuestros procesos, yo creo que es muy importante que hagamos ese análisis también, ¿no? Para reducir la huella hídrica. Nosotras, por ejemplo, toda nuestra producción es concentrada, no va diluida en agua, ¿vale? Y justamente porque nuestros productos van en monodosis, no desperdiciamos recursos hídricos, ¿vale? Entonces, estos son algunos de los ejemplos en donde podemos reducir para que identifiquemos ya de primeras de dónde viene el impacto, ¿no? Y os daré ejemplos claros de empresas para que podáis elegir proveedores cercanos, locales, para vuestros emprendimientos, ¿no? Y otro de los temas muy importantes es el respetar los tiempos ecológicos y biológicos y los tiempos sociales de nuestro proyecto, ¿no? O sea, al final tenemos por un lado el tiempo social, que es el tiempo del reloj, y tenemos también tiempos ecológicos y biológicos. Y muchas veces queremos producir tanto y tenemos tanta ambición por tener mucho capital, porque esas son las lógicas que imperan en nuestro sistema económico, que no respetamos los tiempos de recuperación de los terrenos, no respetamos los tiempos de recuperación para generar esos materiales que necesitamos para nuestras zapatillas y además no respetamos los tiempos biológicos nuestros propios, porque pensamos que el emprendimiento lo puede todo y que no tengo derecho al descanso, porque soy emprendedora y mi emprendimiento puede conmigo y con lo que venga, porque es lo más importante del mundo, ¿no? Entonces, creo que una forma de reducir el impacto en la tierra es respetar nuestros tiempos biológicos y nuestros tiempos ecológicos, tanto de recuperación de la tierra y de los materiales, como nuestros propios descansos, ¿vale? Personales. Y de esto, del autocuidado, hablaremos también en la siguiente sesión. Entonces, yo creo que probablemente lo voy a dejar aquí porque así lo retomamos en la siguiente sesión y no nos arrasamos de tiempo, porque también es verdad que a nivel digital yo creo que 2 horas es como mucha intensidad, ¿no? Que son muchos conceptos, muchas cosas. Pero bueno, básicamente yo creo que lo que hoy quería deconstruir un poco son estas narrativas que imperan androcéntricas y antropocéntricas y ver un poco cómo podemos emprender con una mirada ecofeminista, haciéndonos cargo de nuestras consecuencias empresariales y corporales, como dice Mary Mellor, y ser conscientes de nuestro entorno y de dónde emprendemos y cómo lo podemos dar la vuelta para que nos beneficie a nosotras mismas. Yo te he dado un caso muy aplicado a lo tuyo. O sea, yo creo que es muy interesante, por ejemplo, que los productos lleven reparos, cosas para repararlas. Me parece fundamental y son pequeñas cositas que puedes vender aparte y que van a prolongar la vida útil de tus productos, que es lo que en realidad tú quieres, ¿no? Es todo un movimiento que puedes iniciar. Yo no he visto ninguna marca de deportivas que haga este tipo de cosas, de parches. O sea, antes, por ejemplo, siempre llevaba el abrigo un botoncito. Sí, ¿no? pero ya está. No, sí, yo es una cosa de las que vengo pensando también a raíz de cómo antes llevábamos las cosas al zapatero y ya es que están casi desapareciendo, no lo sé. Y entonces de ahí un poco empecé igual también el área es joder, el poder facilitar esos materiales que a lo mejor el zapatero no va a tener disponibles, etc. Entonces, bueno, pues sí que es un hilo del que tirar ahí un poco. Y además que pueden dar a tu emprendimiento algo muy moderno, porque yo me estoy imaginando, por ejemplo, ahora que hablabas de a lo mejor, por ejemplo, las deportivas muchas veces se te estropea la puntera, ¿no? Porque es lo que siempre da
pero si tuvieras punteras chulas que pudieras acoplar a la zapatilla y que pudieras cambiarlas, pues eso sería genial, o cordones, o yo qué sé, incluso parches chulos que se puedan abotonar a las zapatillas. O sea, yo creo que hay todo un mundo ahí de economía circular para intentar alargar la vida de los materiales, que yo creo que se pueden hacer miles de cosas. Y de hecho, Elisa, al final de este taller os pediré los emails, porque yo también tengo un proyecto más adelante en este sentido de reparación y oye, a lo mejor podemos unir fuerzas. Muy bien, fíjate, sí, pues qué interesante. Pues muchas gracias por la presentación. He aprendido mucho porque son cosas que ya más o menos oyes, conceptos, porque al final estamos un poco informadas, pero tú las has puesto muy bien sobre la mesa y muy bien organizadas. He flipado con lo de la teoría del Homo economicus, casi lloro ahí de verlo como es verdad. Y pues el resto igual, también he aprendido mucho. Pues nada, Elisa, un placer. Muchas gracias, Pues Ana. muchísimas gracias y nada, nos vemos en la siguiente sesión, daremos casos prácticos y ya nos meteremos de lleno en economía social y solidaria y cómo la economía social nos puede ayudar a integrar todas estas cosas, no solas, sino bien rodeadas de una red de apoyo mutuo que nos va a ayudar a impulsar nuestro emprendimiento. ¿Vale? O sea que será una sesión más aplicada, más que conceptual. ¿Vale? Vale, muy bien. Pues muchas gracias, Ana. A ver si también igualmente, enhorabuena por tu emprendimiento, mucho ánimo. A ti, enhorabuena, ahora miraré más tu empresa, lo vi un poquito, pero ahora lo miraré ya un poquito más a fondo. Venga, Estupendo, gracias. pues mira, la web nuestra es dichayecho.com. Venga, muchas gracias. Venga, hasta Cuídate luego. mucho, Elisa, buen día, miles de gracias. Muchas gracias.